muchísimas gracias, Fernando, por estar en estas entrevistas del Festival de la Alcudia de Teatro Clásico este año, edición virtual, edición online. Y muchísimas gracias a Vero Producciones por estar también en el cartel de este año. Bueno, no podía ser de otro modo. Por suerte, el Festival de Teatro de la Alcudia nos ha tenido en cuenta en los últimos años, con nuestros 3 últimos estrenos en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que fueron Los Gemelos, que fue El Cerco de Numancia y que fue Viriato. Y bueno, yo creo que no podíamos por menos que estar en esta cita tan extraña, tan poco habitual, Sí. y en este año tan especial, pero siendo esta cita virtual que podemos también repetir, pues estamos encantados y muy felices. Maravilloso. Pues si quieres, para empezar, háblanos una breve sinopsis sobre El Cerco de Numancia, la obra que vamos a poder disfrutar este año en el festival. Pues mira, nosotros, aprovechando que lo estrenábamos y que el proyecto era para el Festival de Teatro Clásico de Mérida, nosotros aprovechamos la obra de Cervantes en todo su argumento, en toda su argumentación, actualizamos algunos de los personajes, a otros lo hicimos desaparecer, no nos quedó más remedio, y lo que hicimos fue hacer que todos confluyeran en alguno de los 9 personajes que aparecen a lo largo de la obra de teatro que nosotros representamos. Pero a la vez, y como te decía, aprovechando que estábamos en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, nos permitimos la licencia de eliminar las alegorías que hace aparecer Cervantes en su obra, como España, la fortuna, todo eso, y nosotros lo que hicimos fue que nuestras particulares alegorías fuera un coro clásico griego. Y ese coro clásico griego iba a mantener, por decirlo de algún modo, nuestra idea o nuestra visión del Cerco de Numancia desde el siglo XXI. Ver la relación que la historia del Cerco de Numancia tenía con nuestra actual civilización. Así que digamos que podemos dividir el Cerco de Numancia, nuestra obra, en dos temáticas. La primera es esa visión de la que hablaba, desde el siglo XXI, analizando desde el Cerco de Numancia, y considerar que ahora, en el siglo XXI, tenemos también mucho imperio que nos cerca, que nos rodea, que nos quiere también invadir y en algún momento pisotear. Y por otro lado nos ceñimos a la historia del Cerco de Numancia, en la que Escipión, al mando de las tropas romanas, después de muchísimos años de asedio a la ciudad numantina, pues decide arrasar, entrar a fuego y a hierro y no dejar ni rastro de esta ciudad para que la historia en ningún momento pudiera contar qué pasó en Numancia y así no ser un poco el escarnio y la vergüenza del Imperio Romano. Muy interesante. ¿Nos puedes contar algo sobre el proceso de creación? Algo, claro, al intentar buscar este clásico universal, un hueco en el siglo XXI, ¿cuál fue el proceso? Pues mira, yo tenía el Cerco de Numancia desde hacía mucho tiempo en el punto de mira. En el cajón ya andaban por ahí pues algunos textos, algunas visiones, y le pedí a Florian Recio, que fue quien nos hizo la versión de Los Gemelos y que posteriormente escribió originalmente el Viriato, pues le pedí a Florian Recio que hiciera una versión, pero que eliminara, para empezar el verso, porque el verso que Cervantes maneja en su original Cerco de Numancia es un verso complicado de llevar a escena y también muy complicado para entender. Ten en cuenta que en el Teatro Romano de Mérida se dan cita a más de 3.000 personas y nuestra intención es llegar a todo el mundo. Ahí empezamos a trabajar. Cuando me reúno también con mi director, con Paco Carrillo, que es quien también dirigió Los Gemelos y quien posteriormente dirigió Viriato, recuerdo, una anécdota, estábamos en un restaurante intentando encontrar ese vínculo que uniera el Cerco de Numancia con la actualidad. Y vimos unas imágenes de un desahucio en el que la policía estaba asediando una casa, los vecinos se estaban defendiendo con una manguera de agua desde la azotea, desde la terraza, y ellos entraban tirando la puerta y tomando la casa, en una palabra, y vaciando la casa de todos sus habitantes. Y pensamos que esa era la Numancia actual, ¿no? Que realmente ahora no es el imperio romano el que nos invade, pero hay otros imperios que es el económico, el imperio de los bancos, del poder político, quien decidía invadirnos y quien decidía asediarnos. Y que como numantinos, algunos pues habíamos decidido pues resistir a ese asedio.
Y ahí enseguida encontramos ese banderín de enganche con la actualidad, con el siglo XXI, y nos dimos cuenta que el mensaje que tenía que dar ese coro era que Numancia no era algo antiguo, sino que era algo eterno. Sí, que era mucho más que honor, sino dignidad, ¿verdad? Claro, exacto. Es que, en definitiva, lo que defendían los numantinos era dignidad. Ellos, el honor venía o lo conllevaba en sí su propio acto, pero es un análisis que hacemos ahora. Pero en realidad era dignidad. Ellos le estaban pidiendo que abandonaran, si no su casa, de seguir en su tierra, que abandonaran todas sus costumbres, sus dioses, sus modos, su idioma, todas sus creencias, los ritos hacia los muertos, algo tan importante en el ser humano. Pues todo eso era lo que el imperio estaba haciendo que olvidaran. Evidentemente el imperio romano trajo de su mano una civilización muy desarrollada, vista desde este punto de vista, pero en definitiva a ellos les estaban haciendo renunciar absolutamente con todo bajo la imposición del miedo, del terror y de las armas. Entonces vamos a poder ver una obra con un lenguaje cercano porque la intención de vuestra compañía y de vuestro montaje era llegar a la mayor parte posible de los espectadores. Y para terminar, cuéntanos un poco qué tipo de montaje van a poder ver los espectadores del festival. ¿Cuántos actores son? Claro, mira, nosotros en un principio, cuando estrenamos en el marco del Festival de Teatro Clásico de Mérida, estrenamos con los 9 actores que posteriormente estuvimos en gira y con los músicos también en directo, y además había una figuración de casi 60 personas que digamos, pues traían el pueblo romano o el imperio romano a la escena. Evidentemente, con esa cantidad de gente no pudimos girar. Nuestra gira se ciñó a los 9 actores y en algún caso concreto, como es el caso del vídeo que van a poder ver, que fue grabado en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, con la música en directo de La Octava. La escenografía corre a cargo de Damián Galán, una escenografía que viene también un poco a simbolizar los 3 mundos. El mundo numantino, el pueblo numantino, el resto del escenario era donde acampaba el Imperio Romano, pero posteriormente hay un monolito en el que se proyecta la conexión con el siglo XXI. Y posteriormente nosotros pues lo que hicimos era poner en escena, luego en gira, lo verdaderamente esencial de ese montaje. Entonces van a poder ver a 9 actores trabajando, yo creo que con mucha verdad, con mucha intensidad y con mucha honestidad. Pues muchísimas gracias, Fernando. Para despedirnos, simplemente nos gustaría que directamente a cámara hicieras una invitación a los espectadores con algún motivo para que se paren y vean esta función que vamos a tener disponible en nuestra página web. Pues mira, la gira del Cerco de Numancia en su momento fue muy intensa, pero claro, no tan intensa como para que llegara a todo el mundo. Yo recomiendo a todo el mundo que lo vea. Es una buena realización la que tiene este vídeo, un gran sonido, además es un buen ambiente. Creo que van a poder ver una obra de teatro en toda su esencia dentro de lo que es una proyección audiovisual de una obra de teatro, que evidentemente pues siempre merma esa relación que habitualmente tiene el actor con el espectador. Pero va a haber una obra muy, muy intensa, con una temática muy actual, a pesar de que hable de algo que ocurrió hace 20 y tantos siglos, cuando en realidad también lo escribió Cervantes en el siglo XVI. Entonces, quiero decir con esto que en realidad ha habido un escalonamiento en esta historia, pero eso demuestra que evidentemente la vigencia de esta historia no ha pasado. La gente va a poder disfrutar de interpretaciones intensas, de papeles muy intensos y en definitiva también va a conocer una obra que forma parte de la historia de nuestro país, porque el Cerco de Numancia, quien no ha oído hablar de él, pero probablemente no todo el mundo lo haya podido ver. Así que invito a todo el mundo a que se sienta, que durante 1 hora y media disfrute de esta obra de teatro y que posteriormente podamos recibir su aplauso también en la distancia. Muchísimas gracias, Fernando, y nosotros también esperamos que muchas personas puedan ver esta función. Nos vemos en la siguiente edición. Muchísimas gracias y a ver si en la siguiente edición nos podemos ver en persona y que todo esto no sea más que un mal sueño.